El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Esta tarde estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel? Buena tarde. Muy bien, aquí felices de estar con una invitada especial. Sí, y es bonito en la tarde porque cambiamos el café por bebida refrescante. Por cervezcos. Aquí compartiendo con una querida amiga, compañera, periodista. Mariana Quintero, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Oye, para las personas, Mariana, que no te conocen, te voy a presentar. Tú eres reportera local en Mural desde mayo del 2021. Cubres temas relacionados con mujeres, género, población de la diversidad sexual, derechos humanos, educación, ayuntamientos locales, entre otros. Desde el 2019 comenzaste a publicar trabajos periodísticos en medios como Agencia Presentes y en Zona Docs. Y ahora en El Rumor de la Discordia. Claro, pues, bienvenida. No, pues gracias. Muchas gracias. Mariana, bueno, seguido coincidimos, ¿no? Tienes buenos trabajos, pero te invitamos en concreto porque en la semana estuviste publicando, la semana pasada, una serie de reportajes en torno al aborto. Y bueno, se me hizo muy interesante y quisiéramos ahondar un poco en esa información que traes fresca e investigada, ¿no? Información, datos recientes y casos en torno, pues, a un supuesto derecho a abortar en el caso de violaciones, sí, que en los hechos, pues, no se cumple, ¿no? Sí, pues justo la semana pasada salió una serie en el periódico, en Mural, sobre esto que mencionas, ¿no? Yo justo revisé un informe que contenía datos sobre violaciones a específicamente niñas y adolescentes, y lo que le comentaba a él era que justo veía que estaba este dato de las niñas y adolescentes que habían sido no solo violadas, sino que de esa violación devino un embarazo, ¿no? Oye, si me permites ahí retomar tu trabajo publicado, es impresionante, ¿no? Las cifras. Sí. Solo de abril del 2022 a enero del 2023, es decir, ni siquiera un año, 10 meses, en Jalisco se registraron 2,662 casos víctimas de abuso sexual infantil y adolescente. Y como publicas tú, de acuerdo a información de datos de la Fiscalía del Estado, de estos 2,662 casos, 871 derivaron en embarazos, es decir, casi el 40%. Son datos tremendos. A ver, ¿no? Yo creo que hay que repetir, ¿no? En menos de un año. Más de 2,000 abusos sexuales. 2,662 abusos sexuales, infantil y adolescente. Y de esos 2,662, 871 embarazos. Casi la mitad de las menores de edad que fueron abusadas sexualmente resultaron embarazadas. Y tú pensarías que hay como 800 abortos o no sé, una cifra altísima de esos. Claro. Y es al revés, ¿no? Es como todo lo contrario. Sí, pues justo, bueno, primero hay que hacer una precisión, ¿no? Que el abuso sexual infantil no solamente es la violación, ¿no? Sino también tocamientos, este tipo de cosas. Pero justo sí es muy elevada la cifra de las niñas y adolescentes que son violadas, ¿no? Y sobre todo en un periodo tan corto que ni siquiera es de un año. Y como mencionas tú, ¿no? 871 embarazos. Y como les decía, ¿no? Yo quería hacer este cruce de entonces qué pasa con esas niñas, con esas adolescentes que están siendo víctimas de un delito y que en teoría tendrían el derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo. Y pues es justo con lo que me encuentro, ¿no? Con que en un periodo de tan solo en 2022 se hicieron 10 abortos a menores de edad por violación aquí en Jalisco, y de abril a diciembre de ese año hubo 735 embarazos por violación, ¿no? O sea, de 735 solo 10 pudieron acceder al aborto. Sí, bueno, habría interrupción legal del embarazo. Habría también que ver si todas esas niñas adolescentes solicitaron, ¿no? La interrupción, pero lo que sí es un hecho es que era obligación de las autoridades decirles, oye, ¿sabes qué? Si fuiste violada es tu derecho a acceder a un aborto gratuito, seguro aquí en el estado. Que a mí me gustaría dar un pasito atrás y que nos expliques, Mariana, ¿no? En Jalisco no es legal el aborto por la decisión de las mujeres, aunque hay una lucha de hace muchos años que se exige, digamos, no cualquier mujer que quiere abortar por las razones que sean puede acceder, pero hay unas causales en las que sí,
Es perfectamente legal y no solo es legal, sino las autoridades tienen la obligación de prestar ese servicio en hospitales públicos de forma gratuita. ¿Cuáles son esas causales en donde aquí en Jalisco sí se puede abortar? Sí, pues según el Código Penal, ¿no? En el artículo 229, estas dos causales es justo la violación y pues la causal salud, ¿no? En teoría no debería negarse el servicio a ninguna mujer, en este caso sea menor de edad o no, que haya sido violada o que presente complicaciones en su salud para llevar a término ese embarazo. Sin embargo, pues todavía persiste, ¿no? Este discurso entre médicos y funcionarios públicos, ¿no? De que pues no es posible, no es legal. Bueno, eso me he encontrado con las entrevistas que he hecho a mujeres, morras que sí acompañan estos abortos o estos casos. Entonces sí, pues todavía los funcionarios pues no han despenalizado, digamos, socialmente en ese sentido el aborto. Incluso Malena García, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, es subsecretaria, si no me equivoco, ¿no? Es, digamos, como la segunda al mando y tiene muchos años. Ella misma reconoce que en el sector salud público tienen obligación de decir, explicarle a la menor y a su familia, a ver, fue víctima de una violación, está embarazada, no tiene por qué estar embarazada y se le puede practicar el aborto, la interrupción legal del embarazo, pero no es así, ¿no? Oficialmente se reconoce que no está pasando lo que debería. Sí, justo lo que pasa a veces cuando llegan las niñas adolescentes, eso lo sé gracias a una entrevista que hice a las chicas de DDCER, ¿no? Que ellas, como les digo, sí están en campo, sí están acompañando a estas niñas adolescentes. Y a veces lo que pasa, y que era lo que comentábamos un poquito antes de grabar, era que llegaban y, o sea, veían que la pareja de la niña, del adolescente, era un mayor de edad, y lejos de investigar, ¿no? Si podía haber cierta coerción, ¿no? Si esa relación sexual, pues, bueno, de entrada ya hay una relación de poder ahí, ¿no? Claro. Pero en vez de investigar por ahí, las mandaban a control prenatal. Sin investigar si hubo coerción, si hubo esto, si hubo el otro, y sin ofrecerles estas alternativas, ¿no? Entonces, también lo que es importante es que las autoridades saben que esto sucede y pues que si lo saben, pues tendrán que estar haciendo cosas para sensibilizar a su personal y que las niñas puedan acceder, ¿no? Al aborto. Oye, Mariana, y nos platicabas que tú te encuentras entonces con este informe, ves estas cifras, yo creo que también te escandalizas como cualquiera que la lea se va a escandalizar. ¿Y qué es lo que decides hacer o por dónde te empiezas a mover? Sí, pues justo yo revisé, se llama, es el informe anual de la Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género, ¿no? Entonces yo estaba buscando datos pues para la nota diaria, ¿no? Que es lo que hago y pues eventualmente hago como especiales y dije, bueno, esto podría dar. Y empecé a ver las cifras y justo fue lo que me alarmó. Entonces agarré mi libretita así literal, empecé a anotar las cifras, todo. Y pues bueno, ahí fue cuando dije, no, es que esto está denso, ¿no? Tendríamos que ver si se garantiza este derecho o no de acceso al aborto por violación. Que bueno, no. Yo creo que no eso se garantiza. Sí, yo creo que eso sería, en términos prácticos, no está garantizado. En esta nota del martes 25 de julio, tú publicas el caso de Vania, es un nombre, digamos, para salvaguardar la identidad de esta menor de edad, que cumplía pues con las causales, ¿no? Justo había sido pues víctima de abuso y podía acceder a la interrupción legal del embarazo. Ella tenía 16 años en 2022 cuando se acude a un hospital. En primer momento ella decide pues no comentar el tema del abuso. En un segundo momento ya llevaba casi el límite, había llegado al límite de estas 12 semanas. Si quieres, platícanos más del caso de Vania y de este tema de las 12 semanas. Sí, pues ella, contacté a una abogada que acompañó el caso de Vania, nombre ficticio, ¿no? Vania conoce a su abusador mediante un videojuego, ¿no? Entonces ella jugando, pues el tipo le empieza a tirar la onda, ¿no? Desde ahí empiezan una relación de poder porque el tipo era mayor de edad. Entonces, ¿qué edad tenía él, se sabe? No recuerdo, solamente recuerdo que la abogada me dijo que sí era mucho más grande que ella. Entonces, se quedan de ver un día, ¿no? Y pues ahí es donde él consuma esa agresión, ¿no? Ella no habla del abuso, simplemente empieza como a tener síntomas de enfermedades o padecimientos mentales, ¿no? Derivados del trauma que supone esta situación. Claro. Entonces,
pasa que pues ella está embarazada, ¿no? Empieza a presentar síntomas que se complican con el tomar medicamentos pues psicofármacos, ¿no? Sí. Ajá. Entonces llega, como dices tú, no dice que ha iniciado su vida sexual, entonces está, me parece que por una semana, sale de ese hospital e ingresa a otro nuevamente porque pues no cesa el malestar, ¿no? Y ahí es cuando ya se dan cuenta que ella está embarazada y que está al límite de las 12 semanas ya de embarazo. Entonces, ¿qué le dicen las y los médicos que la atienden? Pues que tiene que abortar, pero porque hay una anomalía, ¿no? En el producto derivado de tomar psicofármacos y obvian este asunto del abuso, ¿no? A pesar que el feto viene mal y por eso es por lo que le dicen que tendría que abortar. Sí, aunque en realidad pues no mencionan este asunto del abuso, ¿no? De que por eso debieron haberle ofrecido la interrupción. Y a pesar de que el mismo personal reconoce que debería haber una interrupción, no le brindan la atención. Entonces ella tiene que buscar otros medios acompañada de su abogada y a final de cuentas termina yendo a Ciudad de México a hacer la interrupción del embarazo. Oye, pero ¿por qué se negaron, no? ¿Por qué se negaron estos médicos? Le dicen que no era legal hacer el aborto en las 12 semanas, cuando pues en realidad, en teoría no hay un límite de semanas. Cuando es un aborto por violación, no hay un límite de semanas para hacer la interrupción, ¿no? Y esto es porque para empezar el Código Penal en Jalisco no tiene un límite de semanas, ¿no? En la causal no te dice, después de cierto tiempo ya es penalizado. Entonces mientras sean víctimas de violación, digamos, podrían ser la semana que sea. Sí, la semana que sea, y no solamente en el Código Penal, sino la Suprema Corte, ¿no? También tuvo el caso de Jessica, es una chica de Chiapas, me parece, que este caso fue de 2018, pero me parece que la Suprema Corte en 2021 es cuando emite este fallo en el que pues sí considera que es revictimizante decirle a una mujer que fue abusada, o persona con capacidad de gestar que fue abusada, pues decirle no, hasta cierta semana tienes, porque pues también decir que fuiste víctima de abuso, me imagino que debe ser complicado, digo, no voy a hablar por las personas abusadas ni las niñas, pero por lo que he escuchado me imagino que ha de ser complicado, ¿no? Externar algo así. Claro. Y ella termina yendo a la Ciudad de México. Esto es muy común, ¿no? No nada más, digamos, en casos como los de Vania, en donde el embarazo es producto de una violación, sino en cualquier situación termina siendo la Ciudad de México como un refugio para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Sí, no tengo las cifras frescas, pero justo había reporteado el año pasado un texto para el 28, ese justo de eso, ¿no? Y sí, creo que Jalisco es, si mal no recuerdo, el 6º estado a nivel nacional que más chicas van, o personas con capacidad de gestar van a interrumpir sus embarazos a Ciudad de México. Y pues es precisamente porque aquí no encuentran esa opción, digo, sea que la causal que sea, bajo la autonomía reproductiva, bajo la causal salud o violación, pues ni siquiera bajo las causales que se supone deberían estar autorizadas acceden, ¿no? Entonces, pues menos por cualquier, bueno, por lo demás pues no podrían. Sí. Oye, y Mariana, también nos decías que pues no solamente te dio para hacer esta serie, sino que tienes muchísima información más. ¿Qué cosas quizás de lo que ya se publicó se quedó en el tintero? ¿Qué cosas que te gustaría seguir compartiendo que no alcanzaron a quedar publicadas, ¿no? Pues creo que, bueno, hay varias cosillas ahí, pero creo que yo me acerqué a personas que acompañan o más bien brindan información sobre interrupciones del embarazo con, por ejemplo, misoprostol, ¿no? Y pues ellas me mencionaban que sí hay una demanda muy alta de niñas y adolescentes que les piden información para interrumpir su embarazo. O sea, incluso, pues, ¿qué les diría? Como más o menos 700 niñas adolescentes por bimestre, no todas de Jalisco. A un colectivo o a una colectiva. Sí. Me cuidan mis amigas. Entonces, si lo comparamos, pues es un montón. Digo, no sabemos si todos estos abortos se consuman, ¿no? Pero sí es un hecho que están solicitando información para interrumpir el embarazo y pues creo que eso habla de lo frecuente que es y tal vez de lo necesario de que existan mecanismos seguros para que las niñas se acerquen a pedir esa información, ¿no? Cuando no pueden, por desinformación, por falta de recursos, ir a la Ciudad de México y en el sector salud se les niega este derecho,
tienen este tipo de opciones, como misoprostol, que Misoprostol. perdón, ahí el trabalengua, que es un medicamento, Sí. pero no es seguro al 100%, sobre todo si son menores de edad y no tienen acompañamiento correcto. La verdad, no sé en concreto como el proceso o los efectos, digamos, de tomar el misoprostol, pero entiendo que hay guías de acompañamiento seguro, ¿no? Y que es justo lo que las acompañantas, al menos acá en Jalisco, han hecho ya desde hace varios años. Y pues al final es a lo que se recurre. Digo, también creo que es importante detallar que aunque no sea legal, pues no significa que sea clandestino, perdón, no significa que no sea seguro del todo. Entonces, creo que las acompañantas se han educado en eso y que pues han logrado ser una alternativa para las niñas o mujeres en general o personas con capacidad de gestar, que no acceden al aborto por estos medios oficiales, digamos. ¿Y qué se necesitaría para que Jalisco pueda acercarse a lo que ocurre en la Ciudad de México o en otros estados del país en donde sí se garantiza? Pues yo creo que lo primero es el área legislativa, ¿no? O sea, creo que las y los diputados ni siquiera han discutido el tema, ¿no? La única diputada que recuerdo pues es Susana de la Rosa, ¿no? Pero recientemente. De futuro. De futuro. Pero hasta ahí creo que hay mucha tibieza en torno al tema, ¿no? Es algo que se sabe que ocurre, pero que al parecer, no sé si tenga un costo político también posicionarse a favor o en contra. Preguntemos a Pedro Kumamoto de si tiene un costo político. Sí, o sea, creo que sí hay mucha tibieza y pues creo que, no sé, creo que está por encima, ¿no? La integridad y los derechos de las niñas, que esos juegos políticos entre partidos, ¿no? Para no posicionarse sobre un tema. Entonces, para mí sí sería urgente que las y los legisladores pues entendieran que esto sigue pasando aunque haya o no haya una ley y que ellos podrían y ellas podrían cambiar, o sea, aunque tal vez ponerlo en la ley no signifique que se materialice, ¿no? Porque ya lo vemos con el Código Penal y estas causales, pero sí a lo mejor facilitaría su acceso. Pero también hace muchísima falta trabajar con los propios médicos, médicas, ¿no? En ese sentido, porque tú decías, muchos de ellos pues ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Y a partir de las 12 semanas te dicen, pues yo ya no puedo practicarte una interrupción legal del embarazo. Sí, creo que esa es una de las limitantes, incluso en los casos de violación. Aquí lo que sí se debe garantizar, y que eso es un hecho, y que me lo dijo justo Malena García, ¿no? Y activistas que están en este asunto, es que las y los hospitales deben garantizar el tener no objetores de conciencia para pues garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo. Y esto es porque es un derecho de las niñas y adolescentes. ¿Cómo funciona esto de la objeción de conciencia y cómo se puede garantizar que en los hospitales públicos exista personal no objetor? Pues en teoría no, las y los médicos apelan a que pues no se les puede obligar a hacer algo que no quieren, ¿no? En este caso, realizar la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces existe esta figura que es la objeción de conciencia y no los puedes obligar, pero así como tú no puedes obligar a esos médicos o médicas a realizar las interrupciones, el sistema de salud sí tiene que proveer de personal que quiera realizarlos, ¿no? Que esté acorde con eso. Porque como te digo, si no se garantiza, pues entonces las niñas, adolescentes, mujeres que bajo estas causales deciden interrumpir su embarazo, pues también verían transgredidos sus derechos sexuales y reproductivos. O sea, es buscar médicos, médicas que sí acepten practicarle abortos a niñas, mujeres, independientemente de si es por una violación o por una situación de su propia salud. Y inclusive que tener un padrón, ¿no? O sea, que se tenga garantizado. A ver, en tal hospital tenemos estos 3, a estas 4, así. Sí, no tengo los nombres, pero sí las ISEM seguido comparte, es que me parece que son 7 hospitales los que, tanto en la zona metropolitana como en Vallarta y algunos otros lugares un poquito más alejados de la CTMG, los hospitales sí tienen, o ahí puedes ir a hacerte un aborto, ¿no? Pero la realidad es que yo le pregunté sobre esto a las chicas de DDCER, ¿no? Y ellas me decían que pues no era cierto, o sea, no en todos los hospitales de esa lista no todos cumplían con
que les den acceso a la interrupción legal, pero en teoría pues debería de existir en todo el estado al menos un médico no objetor de conciencia, ¿no? En alguna clínica o médica para hacer estas interrupciones del embarazo. Y que algo bien importante es, digo, más allá de eso, que al darle la atención de salud directa se les informe, porque pues muchas ni siquiera saben que es un derecho. O sea, que no es clandestino, no es un delito, es tu derecho cuando fuiste víctima de una violación. Y no ocurre también muchísimo la influencia de los padres, de las madres, dentro, pues al final son menores de edad, no sé qué, de las influencias que puedan tener sobre estas menores. Pues qué bueno que mencionas eso porque en teoría las niñas mayores de 12 años no tienen que acudir con nadie para que puedan acceder al aborto si es por violación, ¿no? O por la causa de salud, ¿no? Tampoco tienen que poner una denuncia, o sea, las y los médicos pues tienen que creer en el testimonio de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres que comparten, ¿no? Esta experiencia. Entonces, menor de 12 años sí se puede. Sí tienen que tener un acompañamiento, de papá, tutor, lo que sea, pero también la CISEN me parece que cuando no hay como la aprobación de los padres puede interceder en esos casos para brindar el acompañamiento. Entonces, si tienen entre 12 y 18 años, digamos, menores, pueden ir solas a pedir que se les haga una interrupción legal del embarazo y no se necesita hacerles una prueba de que hayan sufrido una violencia o... No. O sea, ellas... Se les cree a ellas cuando llegan y dicen esto me pasó y quiero que interrumpir este embarazo. Sí, porque si no sería como revictimizar, ¿no? Como decirles, a ver, pruébame que fuiste violada, ¿no? Pues como pruebas algo pasa, así. ¿no? Pero me imagino que... Sí, o incluso pues es que se omite la información. Yo creo que lo que yo me encontré preguntándole a las morras que entrevisté pues fue eso, ¿no? Que en realidad se omite, no es tanto como que la negación a veces no es tanto un no, sino un no te voy a proveer de información para que lo hagas. A veces sí se tergiversa la información o de plano les dicen mentiras, ¿no? Como que después de ciertas semanas no se puede o que aquí es ilegal en cualquier semana, pero creo que la omisión sí es una de las cosas que yo veo que como que más se repite en esos casos. Oye, y un poco antes de entrar al dinero invertido y estos temas de los protocolos, quisiera preguntarte si tuviste algunas reacciones a partir de las publicaciones que te hayan llamado la atención, o si gente se ha acercado contigo, cuáles han sido, si ha habido reacciones de diferentes actores o personas alrededor. Pues de momento no he visto, pero la verdad es que la de ustedes, pero pues no sé, a mí se me hace un tema como muy alarmante, pues, o sea, creo que, no sé, simplemente preguntarnos qué pasó con 853 niñas que fueron violadas y que no accedieron al aborto. O sea, ¿qué pasó con ellas? ¿Llegó a término el embarazo? ¿En qué condiciones? Y también, bueno, del caso de Vania, ¿no? Que justo su abogada me decía, es que yo creo que ella se hubiera suicidado, ¿no? Tal vez si no hubiera accedido a un aborto. Entonces también a qué se les está exponiendo a las niñas, a las adolescentes al obligarlas a llegar a término. Yo creo que eso es como lo más como impactante para mí, ¿no? A lo mejor pensar qué está pasando con esas 800 niñas, qué tal que son madres sin haber querido ser madres. Bueno, seguramente no, porque fueron violadas. Y pues eso, sí. Incluso, pues hay quienes las presionan, ¿no? Del lado como pues moralino de es que es un bebecito el que culpa tiene, o sea, este tipo de expresiones y que yo he escuchado o leído pues que incluso se podría considerar una tortura el obligar a una menor de edad que encima fue producto de una violación su embarazo a llevar a término y a ser madre cuando nunca lo decidió así. Sí, fíjate que ahora que lo recuerdo, sí, en las publicaciones, o sea, en los comentarios de la publicación de la nota, a mí me sorprendía que había personas que decían, qué bueno que no las dejaron abortar porque qué pasaría con el bebé, ¿no? Y creo que esto que dices, como que remite también a algo que dicen mucho las activistas acompañantes, que no solamente es la despenalización en el Código Penal, ¿no? O en las leyes, sino la despenalización social. Que, podemos garantizar que accedan, pero a final de cuentas todo este contexto las va a seguir señalando, ¿no? Las va a seguir criminalizando
Y creo que pues también desde ahí debe haber sensibilización en torno a que una mujer debería tener el derecho a decidir interrumpir su embarazo, sobre todo si fue víctima de estas violencias, ¿no? Y si es una niña, y si es una niña, que su propia vida también corre riesgo. Corre riesgo y su futuro, o sea, va a cambiar todo su plan de vida. Sí, y que incluso creo que, o sea, a mí se me hace como muy hipócrita, ¿no? Este asunto de que no, la gente dice no al aborto, pero después las niñas llegan a término en sus embarazos. Y después también se les señala mucho cuando ya son mamás, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, como que siempre hay un señalamiento constante, ¿no? Ok, porque abortaste, porque lo tuviste muy joven. Entonces, como que, no sé, siento que para las niñas y las adolescentes como que no hay escape, como que siempre son muy señaladas en ese sentido cuando viven este tipo de cosas. Y también se ve como la respuesta social en el lugar que se le da incluso en la prensa, ¿no? O sea, no deberíamos estar todos hablando de esas niñas, de esas mujeres, de esas adolescentes, ¿no? Y qué espacios también está ocupando en los medios de comunicación o en la discusión pública, que no sean los legisladores los primeros en levantar la mano y decir, oye, aquí tenemos pues trabajo pendiente, o que este tipo de noticias pues no sean, no sé si la primera plana, que ocupen muchísimo más espacio, ¿no? También es algo como de llamar la atención en el sentido del social que ocupan estos temas. Y otra cosa es como los abusadores, ¿no? Que, o sea, hablamos de las víctimas, hablamos de ellas, pero hay una cantidad entonces también importantísima de hombres o de personas que están haciendo estos abusos, de las que, ¿qué onda con ellos, no? Que, no sé. Me quedé un poco como pensando en esa, pues no sé si cifra negra o en ese otro lado de la historia. Sí, en las cifras que revisé no venían como las sentencias, solamente como las carpetas de investigación que fueron abiertas, pero sí, seguramente, bueno, digo, porque así es en muchos delitos, probablemente no hay sentencias, ¿no? Como condenatorias en ese sentido. Pero sí creo que también es un tema a revisar, ¿no? Como qué pasa con los abusadores, porque pues probablemente podrían volver a abusar de otra niña, ¿no? De otra adolescente. Sobre todo si queda en la impunidad, ¿no? Sí. O sea, pues si no te sancionan, pues es probable que reincidas. Sí. A mí me gustaría que tocáramos un tema en la última de esta serie de notas que publicaste. Está el tema de cómo surge primero el programa de interrupción legal del embarazo y cómo ahora se está actualizando, que es a raíz de las alertas de violencia de género. Si nos puedes recordar un poco en qué consisten las alertas y por qué es a partir de una alerta que se empieza a crear un programa para garantizar este derecho que antes pues prácticamente, si ahorita es difícil acceder a él, antes... Incluso si nos recuerdas qué son y cómo nacen esas alertas. Sí, bueno, pues lo que tengo entendido, no tengo mucha expertise en las alertas de violencia de género, pero sí, pues es porque Jalisco no llega a un punto crítico, ¿no? De violencias de género acá en Jalisco. Me parece que fue en 2016, si mal no recuerdo. Creo que sí, la primera. Ajá, y que luego ya empiezan a emitir más alertas de violencia de género, ¿no? Entonces, lo que yo platico con Malena es que justo en este contexto nacen algunos protocolos. Yo la verdad ni siquiera tenía idea de que existían hasta que ella me dice que lo reformulan, ¿no? Y pues bueno, nacen estos protocolos para un aborto seguro bajo estas causales que dice en el Código Penal, pero al menos ella lo que dice es que se encuentran con que hay mucha ambigüedad en cómo se practican los abortos bajo las causales que sí se puede, ¿no? Según el Código Penal. ¿A qué se refiere con ambigüedad? O sea, sí, o como que no son claros, ¿no? No es claro, por ejemplo, en la causal salud también hay mucha ambigüedad, ¿no? Como que qué es que tu vida corra riesgo, ¿no? Como que dependía mucho o depende mucho del criterio de las y los médicos que atienden a esas mujeres o personas con capacidad de gestar, ¿no? Entonces la intención de los protocolos era dar claridad sobre eso, sí, para que no dependiera tanto de cada quien. Sí, es dar claridad como en los procesos, ¿no? En teoría porque todavía están siendo evaluados, entonces en teoría esto es lo que buscan ya con esta reformulación. Y lo que hizo la CISEM, ¿no? Con un presupuesto de 300,000 pesos fue contratar a 6 expertas para realizar 2 protocolos y que en cada uno quede estipulado qué hacer cuando te piden una interrupción legal del embarazo bajo la causal salud y bajo la causal violación. Y pues que eso es bien importante justo porque estamos hablando de que hay muchas doctoras, doctores, personal médico
que se niega a practicar abortos, que intencionalmente ocultan información. Entonces, si son esas personas las que van a determinar si está en riesgo tu salud y entonces es legal que accedas a un embarazo o no, pues van a poner mismas trabas. Y dándole claridad a eso, pues hay menos margen de, digamos, que entre ahí la postura personal, sino que sea muy claro cuándo puedes y cuándo no acceder a este derecho. Sí, algo que también me comentaba Malena, y que eso no viene en los textos, pero creo que sí es importante que se sepa, es que a veces la resistencia no era tanto del personal operativo, digamos, sino de los directores o directoras de los hospitales, ¿no? Oh, wow. Que era como, pues ellos tienen esta postura, entonces el personal que está sumando como que no tenía mucho margen para actuar en ese sentido, ¿no? Pero sí, en teoría lo que buscan es esto, como protocolizar el actuar de las y los médicos y sobre todo ella decía que también algo que había visto era que ellos también veían mucha ambigüedad en torno a lo legislativo y tenían miedo de que también los pudieran meter presos, ¿no? Cosas así. Como que existen estas dos cosas, gente que omite, gente que a lo mejor tiene la intención pero le da miedo, o también ser señalado, me imagino, también por sus pares, ¿no? Médicos, como de, él sí es objetor de conciencia, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, en el de causal salud, pues esto, determinar que sí es una emergencia de salud, es lo que se busca en ese protocolo, ¿no? Bueno, entre tantas cosas, porque son documentos muy largos. También algo que me comentaba Malena era el asunto de la salud mental, ¿no? Que cuando hablamos de aborto bajo la causal salud, como que solo pensamos en aspectos físicos, ¿no? Como pues no sé, viene mal o no se puede por esto. Que está en riesgo la vida así de que es de la persona, pero inminente, pues no en el mediano o largo plazo. Sí, pero también este asunto de qué pasa con las mujeres que tienen depresión, a lo mejor, ¿no? Con las mujeres que tienen adicción a alguna sustancia y que bajo eso dicen, no, pues es que sabes qué, no quiero, porque son casos que ella me dice que le habían llegado también a CISEM, ¿no? Y pues esto de garantizar los no objetores de conciencia es algo que también se dice ahí en los protocolos. Y para la causal violación, pues esto, que quede claro que no hay un límite de semanas, que también es sin denuncia, pueden acudir las mujeres, ¿no? Que fueron violadas, y bueno, el que no existe esta burocratización, porque lo que pasaba también con el asunto de la violación era que llegaban a lo mejor al límite de las semanas, porque en ese momento las mujeres, personas con capacidad de gestar, decidieron compartir que fueron víctimas de abuso, ¿no? O descubren que están embarazadas, y burocratizaban todo hasta que ya no se pudiera, ¿no? Que en Jalisco también es importante decir que hay, al menos lo que me dijo Malena, hay médicos que hasta las 24 semanas pueden hacer interrupciones del embarazo bajo la causal violación aquí en Jalisco. Entonces, pues esa es información que no sé si alguien conoce a alguna persona que esté en esta situación, pues creo que es importante saber que no importa que tengas más de 12 semanas, puedes acceder, o en teoría podrías acceder aquí en Jalisco a la interrupción por violación. ¿De dónde viene este plazo? O sea, ese de origen de las 12 semanas, o en este caso 24, que hay médicos que lo pueden hacer. O sea, ¿por qué se fija ese plazo y por qué hay quien intencionalmente como que lo retrasa para que pasen las 12 semanas y ya? Pues en teoría es porque se supone que todavía no está formado, ¿no? Como que es todavía como, sí, como que no hay son vida, células todavía. Ajá, pero en teoría es como que hasta ese plazo, a lo que tengo entendido, ¿no? Y bueno, con este fallo de la Suprema Corte, pues es cuando dicen, bueno, pero es que a veces no comparten, ¿no? A esa semana, ¿no? Sería revictimizante, y por eso es que pues se entiende que puede haber un aborto extendido después de las 12 semanas. Que aquí lo importante es la vida de la menor embarazada, ¿no? Sí. O sea, por eso no tendría por qué importar el tiempo de gestación, sino la situación ella personal, que fue víctima de una violación, está embarazada sin desearlo y tiene derecho a interrumpir ese embarazo independientemente del plazo, ¿no? Sí. Así es, y pues como les digo, aquí en Jalisco en teoría es hasta las 24 semanas, pero bueno, no sé tampoco, no he investigado esos datos, pero no sé también hasta qué semanas les han practicado estos abortos, ¿no? A las niñas, a las mujeres que han sido violadas. También, y algo que es importante precisar es que
También hay objetores de conciencia hasta ciertas semanas, que era algo que le decía, ¿no? Por ejemplo, hay médicas que dicen, no, bueno, yo hasta las 12, o yo hasta las 15, yo hasta las 24. Entonces también creo que sería importante que también se garantizara en Jalisco que hubiera alguien que no tuviera problema con tener plazos más largos para realizar la interrupción, ¿no? Una pregunta también, Mariana, decías que tienes mucha información que vas a seguir publicando sobre estos temas. No sé si nos puedas dar un adelanto o ahí dejar algo para que la gente siga tu trabajo próximo a publicarse. Sí, pues no sé cuándo se vaya a publicar porque luego con la diaria yo no me organizo muy bien, pero sí, pues este asunto de que a final de cuentas las niñas, las mujeres abortan, ¿no? Sea legal o no, como que ese es el seguimiento que le voy a estar dando, ¿no? Que lo garanticen o no, ellas van a buscar alternativas. Entonces, pues eso creo que sería lo que diría sobre lo que sigue, sí. Lo que viene. Es también como, pues muy importante el cambio de visión de la sociedad, ¿no? En donde se ponga, pues claramente la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos por encima de un bebé, ¿no? Que luego lo dicen, es que es un bebito. ¿Qué te dicen las activistas, quienes están acompañando a estas menores mujeres? Digamos, cómo poder sensibilizar a la gente respecto a por qué es importante que las mujeres puedan tomar la decisión sobre sus cuerpos, independientemente de un supuesto, ¿no? Producto que en un futuro es potencial, ¿no? Sí. Pues yo creo que lo principal es porque es su derecho, ¿no? Y creo que, pues eso no, a lo mejor suena muy cliché, pero sí los derechos no son debatibles, ¿no? Y en ese entendido, pues creo que todos deberíamos entender, todos que no puedes exigirle a alguien que haga algo si eso va en contra de sus derechos, de su integridad, de ese tipo de cosas. Hay también muchos mitos. Tú, por ejemplo, nos aclarabas, a ver, ¿se puede hacer este tipo de abortos clandestinos en el sentido clandestino de que son no legales, pero no por eso son inseguros? También hay un montón de mitos en torno a incluso un aborto que te hacen con médicos, ¿no? Hay hasta películas ahí donde dramatizan. ¿Cómo es realmente seguro, ¿no? Porque hay muchos mitos en donde se hablan de que siempre va a correr riesgo la vida de la mujer cuando aborta y que quedan secuelas para toda la vida. Sí. ¿Cómo es en realidad, no, este tipo de procedimientos? Sí, o también que he escuchado, ¿no? Que tienen problemas psicológicos después de haber abortado, que ya han dicho que eso no es cierto. La verdad es que también en los procedimientos ahí hay como que no hay una estandarización de los procesos y hay procesos indicados médicamente para hacer las interrupciones, pero en Jalisco se siguen haciendo algunos que no están contraindicados, pues. Entonces, ahí no sé si sí se siguen haciendo, a pesar de que pues en teoría no podrían hacerse, pero pues no debería haber ninguna complicación si se hace de forma adecuada. Yo he compartido con compas que han ido a interrumpir sus embarazos, ¿no? A Ciudad de México, y ellas me han dicho pues cómo ha sido sencillo, ¿no? Llegas, pues te dan tu ficha, ¿no? Como tal, en una clínica, y a mediodía ya te hicieron el aborto, ¿no? Y pues creo que conocer sus experiencias, al menos por ejemplo a mí me da paz en el sentido de decir, bueno, si en algún momento estoy en esa situación, quizás voy a ir y sé que no va a ser traumático, ¿no? Creo que ya cuando conoces esas experiencias que dices, pues es que el aborto no es, no sé, como algo, una carnicería, ¿sí me explico? Digo, en el sector público, con la Secretaría de Salud, sí sé que son crueles, o al menos eso es lo que me han dicho también en DDCER, ¿no? Que, por ejemplo, cuando les practican el aborto, las dejan en salas donde hay mamás que acaban de parir, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que esas violencias vienen o las ejercen factores externos al aborto en sí, sino más bien como que son los médicos los que hacen que esa experiencia sea desagradable, como una forma de castigo, ¿no? O al menos eso es lo que las personas a las que yo he entrevistado me han dicho. Sí. Que digamos está ligado, ¿no? A como castigo social. Ok, pues te vamos a hacer el aborto porque estamos obligados por ley, pero fuiste mala, ¿no? Por así decirlo. Mala madre. Y también, o sea,
el hecho de que haya consecuencias en salud mental, traumas y ese tipo, pues mucho tiene que ver justo con eso, ¿no? No como tal el procedimiento, sino las reacciones sociales, los comentarios, los señalamientos, el estigma. Sí. Y de ahí viene, no necesariamente sobre el hecho del proceso de interrumpir el embarazo. Sí, que creo que eso también, o sea, por ejemplo, estas 18 niñas, accedieron, adolescentes, a la interrupción, pero ¿bajo qué condiciones accedieron? Creo que eso también es importante, pues, ver qué onda, porque el hecho de que hayan accedido no quiere decir que haya sido en los mejores términos, pues, yo creo que, no sé, el hecho de que haya una persona no objetora de conciencia no quiere decir que todo el personal la va a tratar bien también. Entonces, pues creo que también se deberían garantizar estos espacios, como que sea integral, ¿no? Que no solamente sea un médico, sino que sea como un grupo, me imagino yo, que esté sensibilizado con el tema y que no haga de esa experiencia algo desagradable, ¿no? Que no las sigan culpabilizando aún en ese proceso. Que es algo que creo que se lleva bastante bien en la Ciudad de México, que tiene tantos años y ya una experiencia, ¿no? De muchísimas mujeres, y que son lugares especializados para ese tema, que si necesitan acompañamiento se les da, explicación completa del procedimiento y demás. Sí. Que aquí no hay como tal un centro especializado, ¿no? O sea, hay médicos no objetores, doctoras no objetoras, pero no hay como tal un espacio en donde se especialicen y den este trato que también es bien importante, lo de alrededor, ¿no? Sí, las experiencias que yo conozco son por compas cercanas que han ido a clínicas privadas. Creo que eso es importante precisarlo porque no sé cómo sea a lo mejor en la experiencia pública en Ciudad de México, ¿no? Pero al menos lo que ellas me han compartido es que, por ejemplo, de entrada, todas son mujeres, ¿no? Y creo que pues eso está chido porque probablemente entienden o empatizan un poquito con tu realidad y que pues cero revictimizante, ¿no? Que sí te hacen preguntas como de ¿estás segura? Pero no en el sentido de coercionarte para que no lo hagas, sino pues como un acto de protocolo, ¿no? Y que no te coercionen para hacerlo, porque también existe, ¿no? Sí, me imagino que sí, pero pues sí, cuando hay casos como de violencia, que luego pasa, no sé, con las mujeres que quedan embarazadas y que está como este asunto de la pobreza, ¿no? De que cómo van a tener hijos y que las obligan a incluso a hacerse procedimientos para no tener hijos, para no quedar embarazadas. Sí, en ese sentido también existe. Pero al menos desde la experiencia de mis compas que me han contado allá, pues sí, como que me dicen que es un trato muy cálido, que van, no es doloroso y pues que salen, ¿no? En el mismo día. Entonces, pues creo que está chido también que se sepa que no tiene por qué ser una experiencia traumática. O sea, qué gacho que tengamos que viajar a Ciudad de México para acceder a un trato así. Pero pues qué chido saber que al menos existe la posibilidad en otro estado. Que, bueno, también lo que creo que está gacho es que depende mucho de las capacidades económicas de las mujeres. Creo que es algo que no hay que perder de vista. Yo tengo la fortuna a lo mejor de poder ir, pero creo que quienes no la tengan, pues, ¿qué pasaría? También llegarían a término. Eso también creo que es algo que deberían ver las y los legisladores sobre ese asunto. Una pregunta, Mariana, un poco más también práctica para las personas que nos puedan escuchar y que puedan estar en una situación o alguna persona conocida cercana en alguna situación similar. ¿Con quiénes recomiendas que se acerquen? ¿A qué lugares pueden visitar? Sí, pues bueno, yo porque las he entrevistado, porque sé que acompañan bien en estos casos, pues a DDCER Jalisco y a Me Cuidan, bueno, mis amigas me acompañan, / Me Cuidan mis amigas. Ellas también hacen estos acompañamientos. DDCER es de, o sea, la letra de 2 veces D y luego CER. Ajá, sí. Y pues en teoría también la CISEM brinda estos acompañamientos. A mí me pasaron un correo de que si les dan una negativa cuando es bajo la causal salud, bajo la causal violación, pueden escribir al correo maria.trujillo@jalisco.gov.mx, porque creo que la CISEM tiene dentro de su presupuesto etiquetado dinero para como pagar este asunto de los traslados cuando aquí no se puede hacer el aborto bajo estas causales. Entonces, pues, o sea, es dinero público, no hay que exigir si nos encontramos en esta situación que se pague ese dinero si aquí no se está garantizando ese derecho. maria.trujillo@jalisco.gov.mx.
Y bueno, yo creo que también es importante remarcar, ¿no? Y ampliar el tema, pues la grillita política, pero que es muy importante. Uh-huh. Movimiento Ciudadano, sus legisladoras, por ejemplo, federales, está Patricia Mercado, que fue candidata a la presidencia hace muchos años y que es feminista desde muchos años. Y yo recuerdo cuando era candidata a la presidencia, pues era una como de sus banderas, ¿no? O sea, aborto legal. Era la candidata liberal de aquellos años. Así es, ¿no? Igual que en otros temas, ¿no? Era muy liberal en el sentido de su propuesta de la presidencia incluía legalización de algunas drogas y demás. Y ese es el discurso del partido a nivel nacional. Se posicionan las diputadas con su pañuelo verde, aborto legal y seguro ya, pero tienen ya 2 legislaturas teniendo una mayoría absoluta y aquí en Jalisco no hay ninguna iniciativa de parte del Movimiento Ciudadano, es decir, a nivel federal pues es ahora sí que mocho en el sentido de incongruente, ¿no? Políticamente a nivel federal, donde tienes una veintena de diputados en una cámara de 500, en donde, bueno, tienen más, ¿no? Pero, o sea, donde tú no marcas una diferencia muy grande, ahí sí, muy liberales. Y en donde aquí tienes el Congreso dominado, y si sumamos a sus aliados políticos, pues bueno. Muy conservadores. Aquí no avanza, ¿no? Creo que también es importante pues resaltar eso y que haya también un costo político, porque por eso le saca, ¿no? Por el costo político de las personas conservadoras, pero quienes están de acuerdo, pues también hay que recordar y resaltar esa pues incongruencia del partido en el gobierno aquí en Jalisco. Sí, pues creo que como lo decía antes, ¿no? Yo creo que los derechos de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar para decidir o no abortar no deberían estar a expensas de esos costos políticos, ¿no? Y creo que pues eso deberían entenderlo las y los legisladores, ¿no? A lo mejor para ellos quizás es muy fácil no legislarlo porque tendrían los medios para acceder en otro lado, ¿no? Y a lo mejor no están pensando en mujeres de otros contextos, todo por el costo político. Entonces creo que sí es importante que vean otras realidades, ¿no? Que salgan de su burbuja, porque a veces cuando dicen que legislan y que van a la calle y así, pues yo siento que tampoco hay un acercamiento real a la problemática, a veces porque ni siquiera quieren o no sé, pero creo que sí deberían de mirar pues estos otros escenarios, ¿no? Y garantizar el derecho a decidir también acá. Muy bien. Pues, Mariana, no sé si tú quieras agregar algo que no hayas comentado y que tienes por ahí a punto de que quieres decir. No, creo que todo lo que tenía por acá ya lo dije. Traje mi acordeón porque luego soy muy dispersa y se me olvidan las cosas. Pero no, creo que todo lo que quería decir ya. No se crean. Aquí hay algo que sí está bien importante también, que en el IMSS no hacen abortos. O sea, como que es la institución, al menos aquí en Jalisco, en la que nunca, bueno, no sé si nunca, pero a las personas que entrevisté, no quieren saber nada sobre el aborto, ni practicarlos, ni nada, tanto de la experiencia de activistas como, por ejemplo, la CISEM hizo un foro, ¿no? Para hablar sobre este asunto de la interrupción con médicas del OPD, Servicios de Salud, invitaron al IMSS y no quisieron. O sea, el IMSS literal no se presentó. Al menos de las que yo he entrevistado, me han dicho que nunca han podido ahí, pues, interrumpir el embarazo. Y creo que eso también es para echarle ojo, ¿no? Pues sí, ese es es el instituto con más presencia en atención médica pública, ¿no? Sí, la mayor parte de las personas que tienen, digamos, son derechohabientes de un servicio público de salud, pues el IMSS. Sí. Mucho más que en el ISSSTE. Y entonces, de estos abortos de los que hablamos, todos los practica la Secretaría de Salud Estatal. Así es. ¿Y la federal? No estoy segura, la verdad no estoy segura de esos datos, pero sé que estos que mencioné son en servicios de salud Jalisco. Estatales, pues eso es también bastante importante porque pues definitivamente el IMSS es la institución de salud más grande, ¿no? Con más alcance, a donde van la mayoría de la población a tener el primer contacto con un médico y demás. Claro. Y pues bueno, que esté tan retrasada, ¿no? Igual, también le toca a Morena, a ver. Morena es muy liberal en este aspecto, en discurso. Ha habido durante este sexenio varios gobiernos estatales que se han acercado a lo de la Ciudad de México, ¿no? Legalizar
pero pues el IMSS, que depende de Zoe Robledo, que es muy cercano al presidente Andrés Manuel, pues aparentemente no está ahí llevando esta agenda, pues más bien tiene la agenda conservadora, ¿no? Sí. Y poniendo restricciones a estos derechos. Sí, no sé si se replica en todo el país este panorama, pero al menos acá en lo que yo he reporteado, pues, o sea, sí me han comentado como de no, en el IMSS está imposible, peor, o sea, está imposible acceder. Y pues sí, creo que. Jalisco. Muy bien. Pues mucho ojo. ¿Te podemos seguir en Twitter en algún @? Pues en Twitter estoy como @MariKigogles. Luego es medio complicado. Es Mari y latina, Ki de Quintero, Go de González, Igles otra vez de González. Mariki Gogles. Ajá. Sí, está complicado. Si no, Mariana Quintero también sale, pues ¿no? sí. Bueno, no tengo mi apellido, nada más Mariana. Ok. Pero bueno, igual si me etiquetan acá cuando suban el podcast. Ahora el jueves pueden seguirla aquí directo en el Twitter de El Rumor de la Discordia. Sí, que cubres también temas interesantes, ¿no? Pues seguido leemos tus notas, no sé, por ejemplo, gracias. Todo el rollo del Kush no se mueve ahí que nos encontrábamos, pues te tocó cubrirlo, temas educativos de la UG. Sí. O de la población de la diversidad sexual, también ahí ando. Cualquier cosa que veas ahí, échanos un pitazo. Pues muchísimas gracias, Mariana. No, a ustedes. Gracias, y bueno, importante seguir tu trabajo y este tipo de temas que afortunadamente te han permitido publicarlos, pero pues ciertamente luego no tienen, ¿no? La visibilidad que merecen temas así importantes. Sí, pues yo creo que es algo que está muy gacho en los medios, ¿no? Que hay que entender que estos temas se escapan a las coyunturas del 28S, del 8M, ¿no? Porque pues las mujeres abortan todo el año, las mujeres son víctimas de violencia todo el año, entonces pues yo creo que deberían tener ese mismo espacio todo el año y pues bueno, esperemos que pronto haya más apertura para estos temas, al menos en los medios tradicionales, ¿no? Sí. El rumor de la discordia por el aborto libre y seguro. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. A ustedes. Y gracias a ustedes que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.